Buenas noches, buenas tardes, buen día, bienvenidos al banquillo. Estamos ya saliendo de una temporada que nos ha tocado a algunos disfrutar, aunque son pocos, y otros han estado viendo cómo se organizan para sacar provecho de la buena tierra que tiene Honduras. Somos un país bendecido, pero lastimosamente pocos son los que se atreven aún a seguir en el campo. Hoy vamos a hablar con dos personas que vamos a decir son Quijotes en esta área, productores en el Valle de Sula, de donde estamos hoy con esta información, el ingeniero Harry Pantin, el doctor Julio Aparicio. Bueno, ¿cómo estamos en materia de producción? ¿Qué proyección tenemos como país? Y bueno, vamos a empezar con ustedes que producen el campo, con lo básico que tenemos que tener y que el hondureño pues de pronto no es que se conforma, pero tiene algún grado de tranquilidad, decimos nosotros tierra adentro, si tiene sus tortillas, si tiene sus frijolitos y con algunas dificultades el arroz y la proteína más barata que seguimos teniendo acceso a los hondureños, el huevo y los pollos. Ingeniero Pantin, qué gusto que nos acompañe, feliz día. Muchas gracias, gracias por el honor de poder venir aquí a hablar a nombre de los productores, porque estamos aquí hablando del agro y el que habla del agro pues tiene el honor de representar a los productores y ser voz en ese momento de los problemas, virtudes y la vida del campo. Que de una u otra manera todos los que estamos ahí sufrimos los mismos problemas. Con mayor o menor grado, pero siempre están ahí, pero también tenemos la gran bendición de estar en el campo, que eso no es cualquiera. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias, Rosendo García. Saludos a todo su auditorio, a todos sus televidentes y pues también orgulloso de participar en su programa y de poder hablar del campo, de poder decir que todavía el campo nuestro responde. Somos el 12% ya de aporte al Producto Interno Bruto. Significa que producimos todavía, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las consecuencias y a pesar de que venimos de un gobierno que nos maltrató mucho a todo el sector productor y a todo el país, obviamente, pero lo sentimos mucho porque hubo momentos en que tenía que defender la posición del sector, dándole seguridad al sector, dándole seguridad a la inversión y ayudándonos en el tema de negocio, de comercio, porque si no nos ayudan, obviamente, vamos a tener problemas. ¿Y cómo se están estructurando, doctor? Porque estamos con complicaciones en el campo. Muchos ya están olvidando la producción, lo que ha sido común y que por herencias han traído de sus padres, de sus abuelos, pero ya los jóvenes no están como que seguimos en este proceso de nuestros antepasados. ¿Cómo están experimentando ustedes que tienen arraigo y que sí han estado produciendo a lo largo de los años? Yo creo que tenemos tres tipos de productores, no nos podemos meter a todos en el mismo saco. Hay productores de subsistencia, hondureños que viven de eso, que nada más, obviamente, se dedican a eso, a una parcelita, y de ahí comen, de ahí mandan a sus hijos a la escuela, y eso obviamente es un tipo de productor. Hay otro productor que es de lógica comercial, hay otro productor que ya tiene excedentes para poder vender y para poder tener una vida un poquito diferente. Y hay otro gran productor que obviamente ese no necesita tanto apoyo como el primer productor. El primer productor hay que llevarlo de la mano, hay que enseñarle a que salga de esa subsistencia con la misma parcela, producir el doble, el triple o el cuádruple para que sus ingresos crezcan y para que su familia tenga una vida más digna. Y esa gente y a esos productores hay que ayudarlos de una forma, a los de la lógica comercial hay que ayudarlos de otra forma y a los productores grandes hay que abrirles más mercados porque esos ya están en una autopista que pueden generar desarrollo y productividad.
y ahí es donde el gobierno tiene que diferenciar y actuar conforme a lo que creo que debe ser y debe pasar con cada grupo de productores. ¿Cómo se debe estructurar, Harry, una verdadera política agrícola? Sin la diferencia, porque hay que apoyar al de la economía de subsistencia, al que produce no a gran escala, pero que también tiene su aporte, y para el gran productor, con un agregado que aquí los inversionistas del Valle de Sula fueron los primeros que generaron una advertencia con seguridad para sus tierras. Mire, tenemos que entender, en primer lugar, que país que no puede alimentar a su gente está destinado a desaparecer. Ese es un tema y un elemento que pocos países han podido cambiar, y sí existen países que no alimentan a su gente, pero producen petróleo o producen algún tipo de producto que les permite comprar todo. En nuestro caso, venimos de una tierra agrícola y la hemos ido perdiendo, la hemos ido dejando de lado por todos los riesgos, por todas las deficiencias tanto de mercado como riesgos naturales que tenemos. Los retos que se van venciendo van creando los clústeres. En avicultura hemos podido desarrollar una cadena alimenticia que le ha permitido tener una ventaja competitiva y han podido crear lo que le llaman las barreras arancelarias por la sanidad que se le ha podido brindar, ese blindaje que ha creado la pared sanitaria que ha creado la avicultura es envidiable. Sin embargo, estamos al acecho en lo que es el tema en granos básicos, estamos al acecho en maíz, porque hemos perdido prácticamente la competitividad en el maíz amarillo. En el maíz blanco, pues logramos establecer esa barrera que nos permite a algunos seguir produciendo, porque tenemos esa diferenciación de precio a través de un convenio que yo me enorgullo de ser amigo de este señor que está aquí a mi lado, porque él y mi padre fueron los que organizaron ese convenio de granos para proteger a los productores de granos, y con la industria han creado un mecanismo muy interesante para que exista aún una producción de granos básicos para el grano comercial, pero para el de subsistencia es muy difícil poder accesar a ese mercado, o sea que tenemos que darle la cabida a ese mercado a través de Banasupro o a través de Lima, para que esa gente pueda vender su grano también a precios que sean rentables, porque lo que les sucede es que ellos están a expensas del coyote y ahí no tienen salvación. Eso es burro amarrado contra tigre suelto. Y desafortunadamente esa es la realidad. Temas como la protección del Valle de Sula o la protección contra las inundaciones se llevan de encuentro cualquier producción agrícola. Allá anduve por los bajos de Choloma hace un tiempo, donde todas las milpas se habían perdido porque ya no existe protección en esa área. Son riesgos que todos tenemos. Sin embargo, en el café hemos desarrollado una estructura formidable. Ya podemos decir que estamos a la altura de Colombia en calidad, básicamente, y eso nos da una competencia muy, pero muy fuerte a nivel mundial. ¿Cómo replicar estos buenos ejemplos que habla Harry Pantin, doctor, en otras áreas de la producción? ¿Resulta realmente difícil? ¿Es falta de apoyo que se puede brindar, insisto, por el gobierno, con políticas públicas claras en el área? ¿Qué va a pasar o qué se plantean ustedes como productores deberá tener
como actividad prioritaria la nueva autoridad de agricultura. Después, no sabemos cómo va a estar la gestión del actual secretario de Estado y todas las demás instituciones ligadas a la producción, porque hay que revisar cómo va a actuar el INAH con el tema de las tenencias de tierra, cómo se va a involucrar el tema del café que señala Harry. ¿Qué esperan, qué reclaman para no vivir? Y eso de pronto, yo recuerdo que una vez le molestó a la exsecretaria de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, porque era realmente complicado localizarle para hablar de cómo estaba la producción. Si al final ahí está el gran éxito de una sociedad desarrollada, un pueblo bien alimentado, marcha bien. Si no, miremos el ejemplo de uno de los países mejor alimentados del mundo, que es Canadá, doctor. Y bueno, Estados Unidos, que ya está en otro nivel diferente. Ok, mire, yo creo que, y le voy a hablar en términos básicamente técnicos, tratando de acercarnos lo más posible, porque este programa lo ven y lo escuchan hombres del campo, que de repente tenemos que decirles el lenguaje correcto. Primero, usted ve la gran diferencia de un productor de subsistencia que produce más o menos 20 quintales por manzana y veo un productor de lógica comercial, ahora todos hablan de 100 quintales por manzana. Entonces dice usted, esa gran diferencia, ¿cómo la vamos a evitar? ¿O cómo vamos a hacer que los que producen 20 lleguen a 100 fácilmente? Esa es transferencia de tecnología. Ese es un tema de el gobierno tiene que acompañarlo, lo que yo le decía, es hay que agarrarlo de la mano. Cuando le digo agarrarlo de la mano, pues es básicamente con extensionismo agrícola. Por el otro lado, el de lógica comercial, lo que hay que facilitarle y asegurarle es el mercado, porque él lo que necesita es que alguien le asegure y le garantice que su esfuerzo va a ser remunerado. Dicho de otra manera, confianza, que le den confianza. Con el tema del ministro de Agricultura, creemos que es un gran técnico, creemos que es un gran hombre, creemos que se está organizando, creemos que va a ir donde el presidente y le va a decir, señor presidente, necesito el apoyo en esto, en esto y en esto. Porque como decía Harry, uno de los ejemplos de desarrollo actualmente ha sido el café. El café, todos los productores han pasado a mejor vida de vender 100,000, 80,000 quintales a precio diferenciado por calidad. Hoy estamos hablando de 2 millones, estaba escuchando el otro día la gente del café, de quintales o 1 y pico de quintales ya con precio diferenciado. Eso me alegra como hondureño, nos debemos de sentir orgullosos de eso. Una política de Estado, una política del sector, una política de los líderes, una política gremial que ha funcionado. Eso es lo que hay que hacer, alinear a todos los actores para poder hacer de cada rubro un rubro totalmente productivo y un rubro que tenga desarrollo, que tenga mejoramiento de vida. Es como crecemos, es como se van a crecer los países, no es, y más un país como el de nosotros, que no es industrializado, que no tenemos universidades con un gran potencial técnico para producir carros, para producir celulares, para producir ahora inteligencia artificial. No lo tenemos. Entonces, ¿pero qué tenemos? Tenemos valles, tenemos esa fuerza productiva del sector agrícola que debemos aprovechar y que debemos, Harry tocó otro tema, que es la retención del agua. Mire, todos los países desarrollados se han desarrollado primero con la retención del agua, porque el agua es vital para ponerla en el momento correcto en un ciclo del cultivo. Si no lo tenemos, todo el esfuerzo normalmente de cada 5 años en el sector nuestro perdemos uno. Y cuando perdemos uno, significa que ya a los otros 5 prácticamente no le quedó nada y empieza a sobrevivir. Entonces, cuando tenemos riego, cuando tenemos tecnología, obviamente los riesgos son menores. Entonces, yo creo que en el sector ya del productor grande, que también ahí no hay que dejarlo solo, hay que abrir mercados, hay que luchar con ese productor, hay que escucharlo, porque estos ya saben el problema. Pero hay un tema aquí, Rosendo, básico, el tema del financiamiento. El gobierno tiene que poner a la disposición del productor fondos frescos y con interés que no pase del 4%. Y si no hacemos eso, Banadesa, Banprovi, todos estos mire, Banadesa, Banadesa creo yo que ha sido una chequera que la firman los políticos. Y cuando un político tiene una chequera a su disposición, lo va a malversar.
Entonces, porque ellos saben de política, pero no saben de esto. Y eso ha sido una y otra, una y otra, una y otra. Entonces, creo yo que en el tema debe ser a través de la banca nacional, tal vez a los pequeños productores con Banadesa, que pongamos un techo, por decir algo, de 1 millón de lempiras, pero todo el demás sector, debemos ir al sector comercial, donde hayan fondos de redescuento y que no le pongan ese montón de requisitos que usted termina solicitando el crédito antes de la cosecha y se lo terminan dando cuando la cosecha ya pasó. Entonces, porque debemos actuar con agilidad. Y no es por el banco privado, normalmente es porque Banprovi no lo aprobó, porque Banprovi todavía no lo aprueba, porque Banprovi todavía no hace el redescuento. Debemos de ser ágiles en ese sentido. Los fondos deben estar disponibles para que los productores podamos accesar con fondos al 4% para poder, máximo, para poder desarrollarnos. Y el otro tema, para comprar equipo. Mire, aquí compramos un tractor y toda la sociedad cree que es que como que compramos un Cadillac para que vamos a ir a pasear. Si el tractor es un instrumento de trabajo, como es un machete, como es una pala, como es un asadón. Es algo que se utiliza para producir. Entonces debe tener también alguna diferenciación en el tema de una exoneración para poder producir el campo. Mire, necesitamos el boom del campo, que todo el mundo quiere ir al campo, que todo el mundo quiere estar en el campo y que el campo de Honduras sea eso. Pero no, todo el mundo se quiere ir del campo, nadie quiere producir en el campo, todo el mundo dice, no hombre, yo en el campo no. Y todo el mundo come. Es la otra gran interrogante a entonces lo resolver. que va a pasar es que cuando vayan a la trucha, los pueblos, cuando vayan al supermercado en las ciudades, no se quejen. No se quejen porque si no apoyaron a los Quijotes que estaban produciendo, entonces obviamente que la comida se va a encarecer porque se la van a tener que traer de otro lado y todo ese flete, más ahora con estos temas de guerras y esos, que el petróleo va a estar caro, está carísimo, eso es lo que va a pasar. Por eso debemos de cuidar el sector. Muy bien, voy a la pausa y cuando retorne con Harry Panten vamos a ver este punto que ya lo adelantaba. La gran obra de infraestructura que está ligada a la producción y un ejemplo claro es aquel Valle de Sula. Yo recuerdo lo de ETA y OTA, lo que dejó. De pronto íbamos bien, pero eso terminó gran parte de la producción de Honduras. Si se hubiese empezado en aquel entonces con las grandes obras, hoy nos recordábamos en algún momento que su padre, don Reginaldo Pantin, al inicio de los años 80 hablaban de todas estas obras y han pasado ya casi 40 años y todavía no están. Entonces, ahora que el presidente Afur ha dicho que viene con inversión para el Valle de Sula, ¿cómo deberá estructurarse y cómo el sector privado va a respaldar estas obras después de la pausa? Continuamos al banquillo hablando de la productividad, de la inversión y los grandes retos que tienen los hombres que producen la tierra en esta zona del país que tiene mucho aporte al Producto Interno Bruto de la nación. El tema de la gran obra de infraestructura, ¿en qué medida se debe arrancar ya y no darle mayor dilatoria a sabiendas que la administración Afur a lo mejor no las termina? Pero hay que arrancar y no seguir con esa espera, porque cuántos millones, Harry, se han perdido producto de no tener control de las inundaciones y después, cuando se va o se acude al sector financiero en busca de financiamiento, de pronto no hay préstamos por el alto riesgo que hay. ¿En qué medida se va a cambiar con todo esto? Mira, quiero irme a 2004. En el 2004 llegó Mel Zelaya a la presidencia y me acuerdo que estaba Jaime en banco y había una simbiosis ahí para poder llevar a cabo los proyectos. Yo me incorporé a la comisión del Valle de Sula porque tenía un interés en que se llevara a cabo esa represa. Pues pasaron esos 4 años. Hicieron un estudio sobre el que ya estaba hecho para poderlo realizar. Quedó en nada. ¿Era la represa? Era la represa del Tablón. El Tablón. Acuérdate, tenemos la represa de Icatuyo que controla el Ulúa y la represa del Tablón. Icatuyo y los Llanitos. Y los Llanitos, pero es más importante la de Icatuyo que la de los Llanitos. Son
para controlar el valle Tres requiere represas. los tres. Pero la del tablón representa un interés económico porque produce o protege vidas humanas, más que todo el resto que es para el campo y para productividad. El tablón es esencial porque protege a más de 500,000 de habitantes del Valle de Sula, entre La Lima, Chamelecón, Choloma, los bajos de Choloma, todo lo que está ahí abajo. Y ahí estamos hablando que si proteges la parte de arriba del valle, estás protegiendo más de los 16,000 manzanas que están perdidas porque cada año hay una inundación. Y eso lo estás perdiendo todos los años porque el chamelecón va a crecer y se va a desbordar. Antes con la tela mantenía los canales y mantenía un sistema que le permitía producir banano. Todo eso se desapareció. Hay que rehacerlo para poder tener esas tierras que, aunque están incultas, pues podrían estar en otra cosa. Y lo que se ha dedicado es a sembrar palma. Nosotros no nos vamos a alimentar con aceite, sí se lo garantizo. Que eso le sería un purgante bien bonito o estarías comiendo plástico. Necesitamos volver al campo. Todas esas áreas había bastante ganadería. La ganadería prácticamente está inexistente ya en el Valle de Sula. Las lecherías que habían cuenca, esta área era una cuenca del Valle de leche y por eso se instaló aquí la planta de productos lácteos Sula. Ya vemos, no sé si haremos 10 o 12 fincas lecheras que todavía hay dentro del municipio de San Pedro Sula, de las demás de 70, 80 que existían. Se ha reducido la cantidad de ganado aquí enormemente y en el país también. El doctor puede dar datos más certeros en cuanto a las cabezas de ganado que el país tenía. Yo me acuerdo que cuando mi padre era gerente de la empacadora hablábamos de que teníamos 4 millones de cabezas y hoy yo creo que no llegamos a 1,5 millones. 800,000 cabezas teníamos hace 3 años. Se acerca el micrófono. 800,000 cabezas teníamos hace 3 años. O sea, llegamos a un punto bien crítico. Creo que ha ido evolucionando y estamos a más de 1 millón de cabezas. Y con otro punto, ya que entró Harry, el doctor Aparicio, al tema de la ganadería, ¿va? Porque a gran escala sí se intentan procesos de sostenimiento del sector, pero hemos también experimentado ya en medio de tanta dificultad este tema del gusano barrenador que está golpeando al sector en algunos actos puntualmente donde quizás no se tiene la alta tecnología que requieren, pero sí eso termina con un golpe severo al sector. Pero el gusano barrenador es un problema, pero más problema es la tuberculosis y la leptospirosis, que eso sí te mata la reproducción. El gusano te mata el cuero, te produce un daño en el animal, una cosa que la puedes controlar, pero controlar una leptospirosis, una tuberculosis o un IBR, esos son temas que matan la ganadería y recuperarla de esos toma casi 3 años para poderlo medio sostener de vuelta. Desafortunadamente la gente no entiende lo que son estas enfermedades. El doctor sí, porque estuvo en Senasa. Ok, el punto de la ganadería, desde el punto de vista económico, ese es otro tema, porque normalmente es una rentabilidad muy baja para el productor y eso lo vuelve sensible para cualquier riesgo que existe. Y estamos hablando de enfermedades a las que Harry se refirió, que hoy son endémicas, son comunes y no tenemos ningún control, porque el control fitosanitario que debemos de tener y que tienen todos los países en las casetas de vigilancia, en todos lados. Hoy lo que le puedo decir es que Senasa, que es la que debe de tener eso controlado, tiene 180 demandas laborales y le van a embargar las cuentas posiblemente
como lo han hecho con algunas municipalidades, porque lo que nos dejaron del gobierno anterior es eso. Entonces, debemos de tener las casetas de control para tratar de erradicar o controlar las enfermedades. Pero desgraciadamente no tenemos eso, entonces tenemos una contaminación por todos lados, porque vienen animales de un lado, van para el otro y no tenemos los controles. Con el tema del gusano barrenador es un tema más de que el productor tiene que tener más conciencia de cuidar más sus animales. Vigilancia. Vigilancia, eso es, vigilancia, y ya SENASA ha hecho una gran labor. La labor de erradicarlo no la puede hacer Honduras como país, tenemos que recibir la ayuda internacional, tenemos que liberar moscas infértiles, que son las que van a controlar para que se mueran todas las moscas que producen el gusano barrenador, y entonces al ocurrir eso se va a volver a controlar y a erradicar como ya estuvo hace unos años, cuando nosotros estábamos en nuestros años de vida, sí, éramos muchachos, jóvenes, jovencitos, Tenemos buen espíritu teníamos todavía. claro. Seguimos siendo jóvenes con buen espíritu. Como dijo un amigo, siempre para arriba. Pero el tema es que el gusano barrenador ya existía. Entonces, y se controlaba. Entonces, es fácil de controlar, no es una cosa difícil. Pero cuando a usted le hablan ya de enfermedades como la tuberculosis, y leucosis, leptospirosis, y ya el productor no sabe ni qué hacer ni qué le están diciendo. Y entonces esos son temas más complicados que se deben tomar, se deben atacar de diferente manera. Pero igual, le digo, se vuelve más fuerte el golpe hacia el productor nacional porque el margen de utilidad que tiene es muy poco, porque hemos perdido competitividad, porque nos llevaron a la competitividad mundial, a la globalización, y a que el precio de la leche en el anaquel está vinculado al mercado internacional. Doctor Aparicio y Harry, voy a retomar el tema de la infraestructura, porque entramos en esto del ganado y vale la pena enfocarlo. Un temita único. No podemos competir los ganaderos con la leche en polvo. Igual que el grano de maíz blanco, que está prácticamente blindado para que el grano de maíz que se produce en el país, que sea maíz blanco, debe de ser para el consumo humano. Pues igual, la leche fluida del país debe de ser para el niño, para el que esté tomando leche fluida, y que hagan queso de la leche en polvo. Pero la leche fluida, que es donde está el margen, debe de ser exclusivamente para la leche que es producida en el país. Bueno, aquí estamos hablando entonces de procesos de regulación puntuales. Algo así. De convenios que tenemos que llevar a cabo dentro de la cadena para poder llegar, así como se llegó a los entendimientos dentro del café, tiene que existir un convenio. Y yo quise pasar esa ley dentro del Congreso cuando fui diputado. Desafortunadamente me cayó la bendita pandemia y no pude llevarlo a cabo. Pero El Salvador tiene ese blindaje en su legislación. Y usted ha oído hablar de leche de soya, leche de almendra, esas no son leches, que el público sepa, que el pueblo hondureño sepa que esa no es leche. La única leche que existe sobre la faz de la tierra es la que sale de una glándula mamaria. Y una glándula mamaria de una madre que dio a luz y que está en el proceso productivo de leche. Y en este caso nos estamos refiriendo a la leche de las vacas, que es la única leche fluida y la única que es leche. Los demás son otros productos que no se pueden considerar productos lácteos. Esas son otras denominaciones que se han apalancado en el tema de la leche para poder entrar y hacer negocio, que me parece a mí una inmoralidad del sistema. Bueno, regulaciones, que es punto clave. Y retomo el tema de las represas, porque está ligado a lo que es productividad. Son construcciones multiservicios, de la posibilidad en ella de tener generación de energía, de tener riego. Control de inundaciones. Y me quedo en esos dos últimos puntos, riego y el control de inundaciones, porque esto sí es básico. Pero tiene otro componente. San Pedro Sula es una ciudad que crece increíblemente y las cuencas de donde se abastece de agua, San Pedro Sula, no están creciendo en esa proporción.
Entonces ahí le estamos garantizando el agua a toda la zona metropolitana del Valle de Sula, Progreso, Villanueva, San Pedro y todas las colonias, por lo menos por 50 años más, porque la represa del Tablón, donde se debe hacer, no donde la querían hacer estos del gobierno anterior, se debe hacer donde estaba programado hacerse, que ahí está el estudio más importante que hay varios ahí, es correcto, y hay incluso el punto donde va a ser está identificado, bueno, reestudiado, programado. O sea, se han hecho todos los análisis. No hay que ir a estudios, si se tiene voluntad. Voluntad política, y creo que tenemos un presidente constructor. Esperamos que en esta ocasión el presidente realmente le haga realidad. Pobre pueblo de La Lima, es patio del río Chamelecón, cada vez que crece agarra para La Lima porque pasa el río Chamelecón casi en medio de La Lima. Entonces obviamente que lo que decía Harry, es medio millón de personas que están en riesgo de perder la vida cuando ese río crece desproporcionadamente, pues eso ya no pasaría. Y viene el otro tema que es la generación de energía, que eso es poco, son 25 megas creo lo que genera, o 28, pero algo es algo. Pero por el otro lado también tenemos el riego para el Valle de Naco y ¿cómo se llama? Y incluso puede extenderse al Valle de Sula. Pero tenemos 30 y pico de mil hectáreas en el Valle de Sula que no están siendo utilizadas y que pudiera ser un aporte importantísimo para agricultura de exportación, incluyendo banano, plátano, que se está mundializando ahora el consumo del plátano, porque estamos cerquita de Cortés. Entonces, la ventaja competitiva sería de aprovecharse en ese sentido. Y luego los Llanitos y Jicatuyo es para controlar el río Ulúa, que también es un río que crece y se desborda para este lado. Al tenerlas, que el presidente Azfura empiece las represas, yo sé que la del Tablón la termina, las otras pueden quedar empezadas, pero es una decisión del país. Mire, ¿cómo es posible que una inversión como la de Gildan, cuando ETA y IOTA se inundó, y esa gente no se fue, sinceramente, porque están encariñados con Honduras, pero ahí se les inundó todo el equipo? Eso es increíble lo que pasó. 22 metros subió el nivel del agua a la altura del nivel del mar en la comparación. Entonces significa que estamos ya bajo en riesgo. Claro, ya pasó ETA y IOTA, ya pasó el FIFI, ya pasó el MICH, ya estamos otra vez en modo relax. Ojalá que el gobierno, este nuevo gobierno, tome la decisión de impulsar esas 3 represas y este valle, que es un valle que ya tiene infraestructura de desarrollo, se va a aprovechar mejor. Quiero referirme a la experiencia que no es, ya solo tenemos que ver los años 30 o años 20. En Estados Unidos se creó la represa más grande de aquel entonces, la represa Hoover. Gracias a esa represa, todo lo que es Las Vegas y todo ese sector de ahí pudo tener agua. Y si no fuera por eso, todo ese sector de ahí no tendría agua para tomar. No estoy hablando para producir, es para tomar. San Pedro Sula tiene problemas y va a tener problemas el día de mañana porque estamos sacando mucha agua debajo de la tierra, porque nos lo produce esta montaña. Pero Villanueva tiene unos problemas serios. Choloma tiene problemas serios con abastecimiento de agua potable también. Todo eso se puede traer de ahí arriba y va a ser más rentable esa represa con el agua que le pueden sacar para beber que lo que le puedan sacar para regar, porque ya el Valle de Naco y el Valle de Cofradía están volviéndose áreas industriales y áreas de vivienda. Entonces, olvidémonos de riego, hablemos del agua que cuesta para darle de beber a nuestra gente, darle agua de calidad cuando la quieran tomar. Esa es la experiencia que existió con la represa Hoover allá en Estados Unidos, que le dio de beber a todo más de una región muy grande. Muy bien, vamos a la pausa. Harry introdujo otro hecho que ya el Valle de Sula lo está experimentando y lo he visto también en la zona, creo que el doctor la conoce, del altiplano en el departamento del Paraíso, una zona muy productiva, que grandes extensiones productivas de primera están con infraestructura. Ojo,
es buena la infraestructura porque también es parte del desarrollo. Hay que tener hogares para vivir, para compartir, pero en sitios donde se produce hay que tener su cuidado. Pero se están perdiendo grandes hectáreas ricas en producción, tierra fértil, por vivienda. ¿Qué afectación nos va a traer esto en la productividad del país? Ya se lo vamos a contar después de la pausa. Bueno, seguimos compartiendo aquí con productores en el Valle de Sula. Poníamos este ejemplo que ya en una zona donde se sembraba y se producían granos básicos, eventualmente otros productos alternativos, valles productivos, ahora hay viviendas. ¿Qué riesgo estamos corriendo, doctor Aparicio, si esto no se pone bajo una regulación o se le pone un alto? Somos una sociedad desorganizada, somos una sociedad que no nos ponemos de acuerdo, somos una sociedad que no agarramos norte. Mire, somos un país que primero tenemos poca tierra agrícola, tenemos más tierra irregular de bosque. ¿Hay alguna medición que nos diga cuánto es El 30% de nuestra terreno fértil de población, Honduras? el 30% y el 70% es tierra de vocación forestal. Entonces tenemos poca tierra agrícola y la estamos llenando de cemento. Mire, tenemos unos amigos en común que se apellidan Ruiz. Usted conoce al ingeniero Santiago Ruiz. El papá de Santiago nos decía, están llenando de cemento el Valle de Sula, están llenando de cemento todos los valles productivos del país. Hay que buscar y hay que hacer una regulación para, si la gente tiene derecho a una casa, todos tenemos derecho a vivienda, pero hay que tomar esa decisión inteligentemente. Hay zonas que no son agrícolas, que tampoco son de vocación forestal y que existen en cada uno de los municipios de Honduras donde se puede hacer los centros de población. No, normalmente van a la tierra productiva porque para donde está más cerca y para donde el negocio da, para ahí va, y eso lo estamos perdiendo tierra. Pero mire, cuando paso por el Valle de Comayagua, me da más tristeza porque ese Valle de Comayagua ya tiene la mayor infraestructura de riego del país. Entonces, ese valle, ahora, Flores, que es un municipio de riego, del distrito de Flores de riego, todos conocemos la represa de Flores, y Flores ahora, ahí la tierra es carísima, porque ahora por el aeropuerto, ahí se están haciendo, usted ve cuántos desarrollos hay ahí de infraestructura y no es agrícola. Ahí es de comercio, de negocio, porque el aeropuerto está jalando a esa gente. Cuando se jala el aeropuerto para ahí, también había que jalar una regulación. ¿Cuántos metros a la redonda o cuántos kilómetros a la redonda del aeropuerto vamos a dejar construir? Y de ahí para allá es una frontera, es tierra agrícola. Y todos tenemos que saber que la tierra agrícola debemos respetarla porque es la comida del hondureño. De ahí es donde vamos a sacar la comida para nuestra sociedad. Y ustedes ven esta inteligencia artificial y estas guerras que hay ahora, y eso va a ser peor porque el mundo vivimos, históricamente han habido guerras. Y cuando haya una guerra de proporciones inalcanzables o fuertes como se presume que puede haber, no van a venir los barcos con comida. Aquí tenemos que comernos lo que producimos. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta como sociedad si realmente tenemos la capacidad para poder subsistir. Sí, ya lo estamos experimentando. Hay muchos productos que hace unos 30 años atrás uno los compraba en la carretera, por decir un lugar donde podría encontrar y productos de calidad. Ahora en muchos anaqueles lo que tenemos es producto sobre todo de Guatemala. Y lo hemos visto aquí con mucha mayor presencia que en Tegucigalpa, Harry. Es correcto. No hay duda. Mira, tenemos que poner en perspectiva que la agricultura nunca va a poder pagar lo que paga una urbanización. Entonces se va a tender a ir a las urbanizaciones y a encementar porque la agricultura no va a pagar. Y entre más pegado estás a la ciudad, más presión tienes de la gente de que te vaya a invadir. Entonces, una solución del que tiene tierra
es sencillamente cómo la protege, o la siembra de caña, porque tiene una protección especial. Banano ya no tiene esa protección especial porque ya no hay. O la siembra de palma africana. Pero si no, se la van a invadir, y la palma africana la están invadiendo. La están tomando por un lado y por otro. No solo es el tema de que la van a invadir porque hay una presión, es porque hay un negocio de unos vividores que se andan robando la fruta. Entonces, necesitamos unas políticas bien definidas y bien estrictas para el respeto a la propiedad privada, para poder defender esa tierra. ¿Y las alcaldías en la regularización predial, qué papel pueden jugar aquí para tener estos controles que habla el doctor Julio Aparicio? Mira, si yo tengo un dominio pleno, la municipalidad lo único que puede darme es el uso de suelo verde, que sería área verde o área de reserva, pero yo tengo el derecho a pedir que me la cambien, y si no, lo que van a hacer es invadirme. Si me van a invadir, o sea, no hay seguridad jurídica. Entonces, si me van a invadir, tengo que ver cómo la monetarizo, porque me la van a invadir y voy a tener un problema mayor. La sociedad no me va a defender en ese sentido, porque el sistema judicial no se quiere echar encima el tema. Los policías van a decir, no, si yo me voy a meter a sacar a esa gente, hay un muerto ahí y voy al mamo, hay un herido y entran los derechos humanos. Es un problema de no terminar. Ahora, pero hay que hacer algo, doctor. El gobierno que recién está iniciando la administración del Estado deberá, si queremos ser competitivos, tomar decisiones que, aunque duras, las deben tomar, porque si no, lo que tendremos en los próximos años es una ausencia de inversión. Bueno, pero entonces lo que tenemos que hacer es darle a los desarrolladores de tierra verdaderamente las líneas para que puedan desarrollar y darle cabida a la gente dentro de lo que debe de ser. Darle una vivienda que sea correcta y que esté bien planteado, porque si no, la presión demográfica es demasiado. No hay manera que lo pueda controlar. No hay manera. Tienes que decir con programas de gobierno, como se había estructurado con vivienda, para poderle dar las soluciones de vivienda a la gente y que la puedan pagar, porque la gente quiere pagar su casa. Si va a un invasor de oficio y lo va a vivir, le va a pegar una vivida que le va a sacar el billete y lo va a dejar en un problema. Mire, definitivamente somos unas sociedades salvajes, y para unas sociedades salvajes necesitamos decisiones contra los salvajes para ordenarlos. Miren, no vayamos a inventar el agua caliente. Ahí está nuestro vecino El Salvador. Con todo y lo que quieran decir, es otro país, es un país ordenado, es un país con seguridad jurídica, y con la seguridad jurídica nos acompaña el desarrollo, porque nos da confianza. Lo que le acaba de decir el ingeniero Pantin es que aquí hay invasores de oficio que ven un predio que ya comercialmente ya lo pueden agarrar porque ya está cerca de la ciudad, se meten, la ley en Honduras se la pasa por el arco del triunfo cualquier persona. Aquí hay que hacer un montón de requisitos para ir a sacar a alguien que se metió a invadir, y básicamente ese hombre empieza a vender títulos el siguiente día y a vender dinero y a hacer negocio. Entonces, pero aquí no hay orden porque no hay seguridad jurídica. Aquí debemos de hacer una seguridad jurídica. ¿Para qué inventamos? Ahí le hicieron El Salvador. Los que conocemos El Salvador sabemos cómo estaba el centro histórico de El Salvador, cómo estaban las calles de San Salvador. Ahí era un mercado todo, las calles inundadas de gente vendiendo, y invadían a medio mundo, era un desorden, ahí se cayó la producción de todo, y hoy El Salvador empieza a producir en el campo, y hoy El Salvador es un país ordenado. ¿Pero qué pasó? Hay 60,000 presos. Pues hombre, aquí puede que sean más, pero hay que hacerlo. Si no se hace, este país no va a arrancar. Muy bien, vamos a una pausa y ya seguimos aquí en Al Banquillo.
Seguimos al banquillo revisando la situación agrícola del país. Vamos al tema financiero, que este es el otro gran punto para el desarrollo y otro agregado. Saber qué debemos plantar para sacar provecho, porque de pronto aquí, con las excepciones, hay mucho productor que bien podría incluso volverse hasta competitivo si siembra lo que debe en su parcela, pero para ello ocupamos plata. ¿Cómo están esos accesos a recursos? Mira, es difícil en un país para los agricultores poder llegar a accesar cuando ya están endeudados, para comenzar. La mayor parte de los agricultores están ya con unas deudas significativas, por lo tanto, su capacidad de endeudamiento es relativamente poca. El campo requiere de modernización. No podés competir internacionalmente contra economías de escala que en otros países existen, a menos de que te pongas a competir y que tengas una ventaja competitiva por otro lado. Afortunadamente tenemos un clima favorable que nos permite trabajar todo el año. En otras partes solo pueden trabajar 6 meses o 4 meses. Y nosotros sí tenemos esa ventaja. Esa es una ventaja, pero sí tenemos una cantidad de insectos mayores, sí tenemos una relativa más riesgo personal, porque cada vez que vamos a la finca corremos un riesgo, porque somos candidatos a cualquier. Tu papá es un ejemplo. Bueno, mi padre es un ejemplo, ¿verdad? Pero corremos un riesgo que estamos dispuestos a asumirlo porque queremos que Honduras sea mejor. Ese riesgo lo tenemos que considerar, y esa capacidad de endeudamiento para el agricultor es difícil de vencer, sobre todo cuando las garantías no valen lo que tienen que valer, porque los bancos están exigiendo garantías más sólidas porque existe la dudosa reputación de las invasiones, que lo vayan a invadir, y entonces el banco se queda con un tema adicional. Entonces los bancos prefieren las garantías. Nos están tratando como que fuera comercio el crédito, o sea, nos están tratando como que la agricultura es un tema comercial. Entonces no, como sociedad no hemos aprendido a diferenciar al productor agrícola. Harry dijo una gran verdad: los productores todos endeudados, y los que no estamos endeudados es porque tenemos otra actividad alterna, pero si solo viviéramos de la agricultura o de la ganadería, estuviéramos endeudados. Entonces el que solo vive de eso está endeudado. Hay que ayudarle a ese productor. Mire, aquí se ha satanizado. ¿Y cómo el Estado aquí se ha puede satanizado. apalancar todo esto? Eso es lo que le quiero contar. Aquí se ha satanizado porque a nuestra sociedad lo que le han vendido es el tema de la condonación, porque los primeros que se condonaron fueron los políticos, pero ahí los políticos fueron los más gananciosos porque se condonaron, pero satanizaron y se llevaron de encuentro a todo un montón de productores que sí merecían la condonación. Ahí fue la cruz. Ahí fue la cruz. Entonces ahora ese tema es prácticamente satanizado, no lo podemos tocar. Pero ese montón de productores endeudados hay que darles una solución, porque al final se van a quedar, como decía mi amigo Rafael Verdial, sin Beatriz y sin la foto. Entonces, al quedarse así, va a ser peor la circunstancia. No van a hallar ni cómo, de dónde buscar la comida. Entonces, creo yo que hay que analizarlo caso por caso, porque hay unos que necesitan una solución, otros necesitan otra solución, pero hay que ir al análisis y hay que verle el caso, porque no es lo mismo alguien que perdió porque Tayota lo agarró, después vino la otra tormenta, después vino un verano por el año niño, y el hombre tiene 4 y 5 cosechas en las que no gana, y sigue ahí, y sus hijos ya se fueron para Estados Unidos, y sus hijos ya lo abandonaron porque dicen: hey, aquí no hay futuro, vamos a estudiar computación. Todos quieren estudiar computación y todos quieren estar en otro tema que no sea el campo. Precisamente por eso, a esos productores hay que ir a hacerles el análisis rápido y darles el financiamiento, y dar el financiamiento a menos del 4%, para que puedan otra vez arriesgarse y poder seguir produciendo en el campo nacional. Y aquí hay otro elemento, porque este es un productor ya específico, el que
refiere el doctor Aparicio. Harry, hay otro productor, ese de subsistencia, que también deben tener ahora mismo claro cómo va a ser ese proceso de bonos, que esa ha sido otra piñata con la cual se ha jugado y al final le termina drenando grandes cantidades de fondos al Estado. Hay que revisar eso y que le llegue el fertilizante y el apoyo a quien lo merece. Que por cierto, adelanto, los fertilizantes se han disparado, ya no por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, ahora es por este otro conflicto del Golfo Pérsico, porque hay que recordarles a muchos que los fertilizantes, estos insumos agrícolas, también vienen del petróleo. Algunos vienen del petróleo, otros son de minas, pero lo que sí a todo mundo afecta es el transporte. El transporte va a subir desmesuradamente. El retraso en venir los barcos se va a atrasar todo porque va a haber más tiempo en transporte y eso con la misma cantidad de barcos que hayan ya redujo la capacidad de transporte. Es decir, si este hombre tiene transporte y antes viajaba de aquí a Cortés por la carretera y está tomado Choloma y tiene que entrar por los bajos de Choloma y ir a salir allá por Campana, pues ya se atrasó con su camión en llegar. Hay más costo. Hay más costo, hay más combustible y todo eso al final del día, alguien lo tiene que pagar. Lo paga y lo paga No, el consumidor. No, lo tenemos que pagar nosotros, lo que estamos consumiendo. Sí, al final es una cadena que termina. Sí, pero antes para hacer ese viaje que el doctor está haciendo de aquí a Cortés y tenía 14 rastras, ahora tiene que usar 20 rastras porque ese espacio de tiempo que le llevó lo hace meter más y no es como que se va a ir a Estados Unidos a comprar las rastras el día de mañana. Un barco no se lo entregan en 3 meses ni en un día, ni está disponible. O sea, sencillamente va a haber un atraso y ese atraso va a hacer que la logística se confunda. Pero el gobierno debería estar viendo los inventarios de los mercaderes de la muerte, de los que están pensando cómo nos van a aumentar el precio de los insumos. Deberían de estarlos fiscalizando cuánto tienen en sus bodegas para que no nos vayan a querer vender lo que ya compraron a precio de lo que van a comprar. Eso no se vale. Es decir, eso es inmoralidad y es injusticia. Lo que ya se tienen inventario, tienen que venderlo al precio que lo están vendiendo ahora, al que estaba. Que no vayan a venir aquí en mayo o abril vendiéndonos lo que ya habían comprado, porque ya tenían las bodegas llenas, a precio de como está el precio internacional. El gobierno debería de actuar. Es una inmoralidad y una injusticia que hagan esto. Y ojo, esto pasa por industria y comercio y también por el sistema de aduanas. O sea, ahí tienen todos los registros de lo que ingresa. De acuerdo, eso va en contra de lo que es la libre empresa, pero también tenemos que proteger al consumidor. Yo soy libre empresa. No me gustaría que tomaran eso, pero una medida saludable para el país es mantener la inflación. Y la inflación no la puedes controlar si no controlas la especulación. Y esto se convierte. Eso es especulación. Y te lo estoy diciendo claro, esa es especulación. ¿Por qué? Porque esta guerra puede durar un mes, mes y medio y se acabó, pero la cosecha nuestra que viene para adelante no es de un mes, es de un ciclo completo. Y si ese producto ya está acá, no es justo que por el estado puntual, porque la próxima vez que vuelvan a comprar esos productos posiblemente ya están de vuelta en los precios normales. Esto es una especulación. Muy bien, les agradezco a ambos, productores del Valle de Sula, el doctor Julio Aparicio y Harry Panti han estado con nosotros hoy en Al Banquillo. Que estén bien.